El Atlético Nacional consiguió una importante victoria frente al equipo de los Llaneros en condición de local en el Atanasio Girardot. Si bien el Atanasio Girardot no se llenó, primero por el rival al que estaban enfrentando y segundo porque todavía se siente el sabor amargo de la eliminación de la Copa Suramericana precisamente en ese estadio frente a los Millonarios. El Atlético Nacional se terminó imponiendo 2-0 al equipo de los Llaneros en el Atanasio Girardot, rompiendo su racha de empates y consolidándose en la cima de la tabla de posiciones con 24 puntos en 10 partidos jugados. El encuentro estuvo marcado por un inicio fulgurante del equipo local y una polémica decisión arbitral que generó controversia en el fútbol colombiano y en el periodismo. El equipo verdolaga no tardó en abrir el marcador. Apenas transcurrían los 2 minutos de juego y Mateus Uribe, un jugador clave en el esquema del técnico Arias, capitalizó un centro preciso por parte de Nicolás Rodríguez para terminar fusilando al arquero rival, poniendo el 1-0 parcial en el partido. La alegría del Atlético Nacional se vio atenuada pocos minutos después, cuando un gol de Alfredo el Búfalo Morelos fue anulado por parte del VAR en el minuto 20 de juego, manteniendo la mínima ventaja y no permitiendo ampliar el marcador rápidamente. El equipo de los Llaneros, a pesar de ir por debajo del marcador, mostró una notable vocación ofensiva, con 18 tiros a puerta y un 44.4% de posesión. El equipo visitante generó múltiples ocasiones claras, especialmente en la primera mitad. Francisco Mesa, Jonier Blanco y Juan Ramírez estuvieron cerca de igualar el marcador, pero la falta de puntería y la buena actuación defensiva del Atlético Nacional impidieron que el balón terminara dentro de la red. La sentencia del partido llegó al minuto 72 de juego, cuando Eduardo Bello, el jugador venezolano, reciente incorporación del Atlético Nacional, convirtió un gol de pena máxima que desató una fuerte polémica, donde para muchos no hubo falta y para otros hubo intención clara del jugador de Llaneros de ir a derribar al atacante del Atlético Nacional. Los audios del VAR revelaron que el árbitro central Luis Matorel mantuvo su decisión de pitar la pena máxima a favor del Atlético Nacional, a pesar de que el VAR le indicaba que no había infracción clara. Entonces hubo una oposición por parte de la terna arbitral. Los del VAR aseguraban que no hubo pena máxima, pero el árbitro central Matorel se mantuvo firme en su decisión y decretó la pena máxima a favor del Atlético Nacional. Pero más allá del resultado, el Atlético Nacional terminó siendo superior al equipo de los Llaneros y jugando a media máquina. Cuando tuvieron que acelerar, golpearon, marcaron 2 goles y uno de ellos fue anulado. Y de resto, lo que hicieron fue aguantar el partido y esperar a que el tiempo pasara. Y aunque el Atlético Nacional consiguió la ventaja rápido con el 1-0 tan solo en 2 minutos del primer tiempo, el desarrollo del partido general mostró a un Llaneros que intentó tener más protagonismo con el balón. Sin embargo, el equipo visitante no logró concretar las oportunidades claras que generó y terminó pagando cara la factura de no concretar frente a un equipo como el Atlético Nacional. El Atlético Nacional basó buena parte de su juego en la solidez defensiva, las individualidades y el contragolpe, fórmula que le permitió controlar el resultado. Con esta victoria, el Atlético Nacional se mantiene como líder absoluto del campeonato, mientras que el equipo de los Llaneros permanece en la 10ª posición con apenas 14 puntos, todavía con algunas aspiraciones de meterse en los cuadrangulares finales. En otras noticias, se conoció el parte médico por parte del Atlético Nacional sobre el estado del Chicho Arango y su regreso a las canchas. El delantero Cristian El Chicho Arango, uno de los grandes refuerzos del Atlético Nacional, sufrió una grave lesión durante el partido frente a las Águilas Doradas el pasado 7 de marzo en el Estadio Cincuentenario. En una disputa por el balón, el Chicho chocó violentamente con el jugador Diego Hernández.
lo que lo dejó inconsciente por algunos segundos y generó gran preocupación en el terreno de juego. Tras ser atendido, se confirmó que el atacante sufrió fractura en la nariz, luxación de clavícula y conmoción cerebral, según informó el club en un comunicado oficial. El jugador fue sometido a los protocolos FIFA para este tipo de lesiones y se encuentra en recuperación. De acuerdo con el Departamento Médico del Atlético Nacional, la evolución de Cristian "El Chicho" Arango ha sido satisfactoria. Aunque inicialmente se estimaba que estaría fuera de las canchas por más de un mes, su progreso podría acortar los tiempos de recuperación. El delantero tiene programado reintegrarse a los entrenamientos con el equipo el próximo domingo 15 de marzo. Sin embargo, aún no se ha definido una fecha exacta para su regreso a la competencia oficial. Con esta victoria del Atlético Nacional frente a los Llaneros, se movió la tabla de posiciones con otros equipos que también ganaron y que están disputando el primer lugar. Varios equipos importantes se encuentran afuera del grupo de los 8. Y a pesar de que el Atlético Nacional tiene un partido menos, la octava victoria sumada por el equipo verdolaga le permitió treparse a lo más alto del campeonato. El conjunto antioqueño lleva 3 victorias en línea luego de la eliminación frente a los Millonarios en la Copa Suramericana. Y el próximo partido del conjunto verdolaga será nada más y nada menos que frente a los Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá, este martes 17 de marzo a partir de las 8:30 de la noche. Obviamente, este partido no tiene la misma importancia del partido de la Copa Suramericana, pues aquí no están en eliminación directa, y termina siendo un partido más del calendario de la Liga Colombiana. Sin embargo, el Atlético Nacional espera poderse sacar la espinita, ganando en Bogotá, ganándole a los Millonarios, para tratar de seguir espantando todos los fantasmas de la Copa Suramericana. En ese orden de ideas, la tabla de posiciones del fútbol colombiano con los primeros 8 clasificados quedó de la siguiente forma. Atlético Nacional líder con 24 puntos y más 17. Once Caldas 22 puntos y más 10. Deportivo Pasto 21 puntos y más 2. El Internacional de Bogotá 19 puntos y más 2. El Bucaramanga está con 17 puntos y más 10. América de Cali 16 puntos y más 7. El Junior de Barranquilla está con 16 puntos y más 0. El Deportes Tolima en la octava posición cierra el grupo de los 8 con 15 puntos y más 4. ¿Qué opinan ustedes de la victoria del Atlético Nacional en casa frente al conjunto de los Llaneros, que le permite treparse al liderato absoluto del fútbol colombiano con 24 puntos y preparando el partido de este martes frente a los Millonarios en el Estadio El Campín? ¿Creen ustedes que una victoria del equipo verdolaga frente a los Millonarios en Bogotá podría despejar los fantasmas que aún siguen rondando ante la dolorosa eliminación de la Copa Suramericana precisamente frente a este rival? Dejen su opinión en la caja de comentarios.